Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, mi nombre es Daniel Leiva, soy integrante de la red de socios de GeoAgro y quiero compartir y vamos a estar recorriendo todas las etapas que nos involucran en alguna forma en los procesos productivos agrícolas y en las cuales las herramientas de GeoAgro y las decisiones acompañadas de la red de socios y los asesores generan un impacto en la empresa o en el productor. Voy a comenzar haciendo una introducción al respecto de lo que es la innovación en el agro y creemos que este último tiempo hay una ola tecnológica donde, en primer lugar, si no la dimensionamos, nunca vamos a tener un punto de partida. Si no asumimos el riesgo de innovar, tampoco vamos a tener un punto de partida. Y en este caso creemos que el agro, hay un montón de industrias y el agro en particular todavía está un poco frío y no dimensionando los riesgos. Como empresas productoras vemos que los márgenes, las condiciones, el contexto no es favorable. Si no asumimos con responsabilidad aspectos hasta incluso desde lo económico, productivo, ambiental y social, y las tecnologías vienen a darlo una mano tremenda en esos sentidos. Así que vamos a ir recorriendo, también asumiendo en el punto de partida, como mencionábamos, que las tecnologías van creciendo exponencialmente y las personas por ahí les cuesta un poco más asumirlas e incorporarlas y adoptarlas en sus procesos. Y es clave incorporarlas porque si no, los cambios profundos no suelen perdurar y si no incorporamos al equipo, lo más probable es que nunca surjan cambios profundos y que esos cambios van a estar siempre sujetos al rediseño de un proceso. La red de GeoAgro cuenta con más de 20 ingenieros, sobre todo con base en Argentina, pero también en otros países, y es una red de intercambio donde de alguna forma siempre se garantiza que el éxito esté atrás de cualquier innovación que el productor o la empresa pueda adquirir. Es una red que lleva más de 10 años con una solidez no solo técnica, sino profesional y creo que eso tiene mucho valor porque el productor o las empresas lo pueden capitalizar, ya que 10 años de trabajo en estos aspectos es mucho tiempo y ya hemos cometido errores los cuales nos han llevado a aprendizajes. Entonces, justamente la red trabaja en acercar mucho esa brecha entre las tecnologías y las personas y no hacen más que otra cosa que darle un beneficio tremendo en lo que es acortarla, acercarlas y los trabajos nuestros justamente cumplen ese rol. Así que ahora vamos a ver ejemplos que vamos a ir mencionando de casos que tienen esta sintonía. Entendemos que las tecnologías más los equipos nos pueden otorgar una eficiencia en los procesos agrícolas y para clarificar y entender una cuestión que por ahí no es tan tangible, el asesoramiento nuestro como profesionales y justamente asesores, es que tratamos de volcar y clarificar los procesos que vivencia la empresa y el productor en 7 etapas. Por supuesto, esto es la generalidad, sabemos y entendemos y sabemos porque en algún momento también nos ha pasado que hay eventuales casos que escapan a esto, pero la generalidad está en este marco. Son 7 etapas, las vamos a recorrer. Vamos a comenzar por la primera, donde la etapa de presiembra, todo comienza dando un salto, lo colocamos en la imagen y es muy gráfico, donde tenemos un mapa impreso, que seguramente nos hemos encontrado muchas veces con algún productor que tiene su carpetita con los mapas digitalizados, pero impresos, y
y si llega a perder esa carpetita pierde toda la información de una campaña. Y la apuesta es volcarla a la digitalización justamente en un sistema de información geográfica web, donde podemos cargar número de lotes, información referida a la fecha de siembra, materiales, híbridos, un rendimiento proyectado, un rendimiento obtenido. Es el primer paso, saltar del papel al GIS web. Luego, algo que todas las empresas los hacemos y todos los asesores estamos involucrados normalmente son las recorridas, las planificaciones, los seguimientos, los reportes. Y la objetividad que nos brindan las imágenes nos ayuda a dimensionar de qué estamos hablando, de qué estamos viendo, de qué superficie, con qué gravedad podemos estar viendo algún caso. Entonces, creo que la vista de los satélites nos ayuda a poner en hectáreas cómo se encuentra realmente, ya con una objetividad muy clara, el estado de nuestros cultivos y, y de a poco vamos perfilando con mayor exactitud y certeza cuáles son las condiciones que vamos a llegar con esos cultivos a la cosecha. Como también puede ser un momento, como ustedes ven en la imagen de la derecha, donde en los barbechos, que cada vez vamos a tener que ser mucho más eficientes en el control, nos puede ayudar esta herramienta a actuar en momentos justos, y como ven ahí en el punto 1, que tiene un círculo negro sobre la imagen, hay una zona donde el tamaño de la maleza es porotillo, es muy pequeño, y ya de forma incipiente lo podemos estar captando en los índices verdes, mientras el resto del lote se encuentra en su totalidad con está disqueado, arado y no hay ninguna presencia de malezas. A esto es donde decimos que nos ayuda a ubicarnos y a posicionarnos arriba de los lotes con mucha más objetividad y ser más específicos y mucho más eficientes, hasta incluso en el momento de recorrerlo al campo, ni hablar de extensiones muy amplias que también nos colaboraría. El monitoreo de malezas, como bien decimos, cada vez nos va a exigir más por una cuestión de los costos que tenemos en controlarla y por la alta presión de las malezas, y también por toda una cuestión de que debemos cada vez ser más sustentables en lo productivo. Y ustedes pueden ver acá, las imágenes de la derecha hacen referencia a una aplicación variable de herbicida, donde justamente el índice verde, previo a la aplicación del 25 de mayo, nos da cómo era el tamaño y el volumen y el desarrollo de esas malezas sobre el lote, y nos permitió ir con una estrategia y con un mapa de prescripción donde solamente manejando el volumen de la pulverizadora podíamos aplicar un más o menos 15-14% del caldo de la pulverizadora. Y lo que ven luego es el mapa de aplicación que fue efectiva el 4 de junio del 18, y finalmente hay un NDVI post aplicación del 9 de julio, en el cual ya vemos cómo va evolucionando el control y la senescencia de esas malezas. Luego hay un mapa donde a la izquierda hay dos gráficas, dos imágenes, donde vemos claramente que podemos cuantificar a través de un NDVI cuál es la condición de nuestro lote. Entonces tenemos en sector verde un lote o sectores o áreas del lote que está bien controlada maleza. Tenemos en color rojo sectores o áreas donde hay una falencia en el control, que en este caso la objetividad del satélite nos dice que son 91 hectáreas. ¿Sí? Dejamos de hablar de áreas o lotes y pasamos a delimitarlos con mucha mayor precisión. Esto nos va a permitir actuar de forma mucho más eficiente. En el caso de en este caso en particular se hizo una aplicación asumiendo un doble golpe. Con ARAC también dispone de un equipo que nos permite hacer el control pico a pico
y conceptualmente es abrir o cerrar cada uno de los picos, y si nosotros cargamos un NDVI que lo transformamos en un mapa de prescripción, nos permite justamente hacer una tasa variable o incluso aplicar y no aplicar. Y en este caso tenemos el NDVI, tenemos la prescripción y a la derecha el post-control, que vemos la efectividad justamente del mismo. En presiembra también podemos partir de un mapa de productividad. Un mapa de productividad es un análisis histórico de cómo se ha comportado nuestro lote y cuál ha sido la variabilidad que ha presentado dentro del lote. Con una clasificación cualitativa nos estamos dando cuenta que hay sectores de muy baja productividad y sectores de muy alta productividad. Lo que debemos hacer con esta herramienta es proceder a hacer un diagnóstico de por qué está sucediendo esa variabilidad intralote. En este caso se llegó a la conclusión de que la zona de baja productividad, que está marcada en un círculo negro, se debía a compactación. Entonces se tomó una decisión y acción concreta de hacer un subsolado o una labranza vertical para justamente eliminar ese pie de arado que se llama, donde con ese problema de compactación hay toda una consecuencia que podemos nombrar, que es el desarrollo de las raíces, la permeabilidad del suelo, ¿sí? El objetivo era aumentar la producción de esa área que tenía alguna limitante, en este caso era compactación. Y lo que ustedes ven luego es el mapa de rendimiento, que cuando hacemos el análisis, cruzándolo respecto a las zonas que se han subsolado versus las que no se han subsolado, vemos que el rendimiento tendió a homogeneizarse, ¿sí? Está muy claro marcado que tendió a igualar el área que no se había subsolado, para lo cual es muy alentador porque vemos que el diagnóstico fue correcto del suelo compactado y en este caso comenzó a expresar los beneficios. El mapa de productividad, como bien decíamos, que es el análisis histórico de información, también nos permite hacer, y deberíamos hacer, un muestreo dirigido a las áreas contrastantes, por lo menos, como es en este caso, el punto A indica el área de mayor productividad y el punto B indica el área de menor productividad. En este caso se hizo agua útil y resistencia mecánica a la penetración de raíces. Y como ustedes pueden ver, es muy claro la diferencia de disponibilidad de agua útil en el perfil del punto de mayor productividad al punto de menor productividad. Hay concretamente una diferencia aproximada de 47 milímetros, lo cual es mucho y sin duda nos da indicio de por qué luego o posteriormente en el desarrollo del cultivo y rendimiento del mismo tenemos tendencia a encontrar esos ambientes. Y la resistencia mecánica al crecimiento de raíces, está muy claro que el punto B siempre tiene mayor resistencia a la penetración de raíces, para lo cual también va asociado a por qué de alguna forma tenemos menos disponibilidad de agua útil en ese suelo, porque la permeabilidad es más limitada. Pasada la etapa de siembra, ingresamos a la etapa, de presiembra, ingresamos a la etapa de siembra, donde el mapa de productividad, como bien decíamos, nos permite identificar los ambientes dentro del lote, para luego hacer estrategias, en este caso de densidad variable en siembra. La densidad variable podemos pensarla en dos niveles. Podemos disponer de maquinaria, lo cual nos va a permitir que esa maquinaria vaya copiando la variabilidad exacta del lote, indicada en este caso en el mapa rojo, naranja y verde, que son densidades distintas. O podemos, de alguna forma, pensar en áreas grandes o macroambientes, como lo denominamos nosotros, para resumirlas o demarcarlas dentro del lote y manualmente ir realizando los cambios necesarios según las estrategias agronómicas decididas. El mapa de productividad también es una herramienta que puede tener comportamientos variables según los años que utilicemos para analizar de esos índices verdes históricos, y en este caso les mostramos cómo es un mapa de productividad en un año seco, donde claramente
mapa de la izquierda, que corresponde a un año seco, nos muestra un bajo marcado en negro que hace referencia a un bajo productivo. Entonces, años secos tiene muy buenas productividades. Y a la inversa sucede cuando, en la imagen de la derecha, cuando los años son de excesos hídricos, ese bajo deja de ser productivo, pero exclusivamente porque pasa a negarse. El GIS Web ya nos permite gestionar mucha información que hoy disponemos de la maquinaria, pero que es muy difícil compartirla o sociabilizarla. Y en este caso, ustedes pueden ver un mapa de prescripción variable de soja de la campaña 17-18. El mapa de prescripción indica en los diferentes colores las distintas densidades aplicadas para ese lote. Luego se procesa el mapa de siembra, lo cual de alguna forma nos garantiza o nos refleja cuál ha sido la calidad de esa labor. También obtenemos el mapa de velocidad de esa siembra para justamente ver la calidad. Y luego no hacemos más que reflejarlo en porcentajes y porcentuales para ver y encontrar explicaciones muchas veces de lo que sucede respecto a la productividad luego de esos lotes. La red nuestra y la red de la cual estamos participando de socios se encuentra campaña tras campaña, año tras año, con avances tecnológicos y de alguna forma al sociabilizarlo y compartirlo en la red, esa experiencia es transmitida y replicada. En este caso es el envío, se está realizando el envío de prescripciones a la maquinaria sin pasar por un pendrive, una memoria externa ni nada de eso, sino que a través de la web se pueden cargar prescripciones, en este caso es de FieldView, de los equipamientos asociados a Precision Planting, donde el productor directamente va a recibir en el monitor de la sembradora la prescripción sin necesidad de tener que estar bajando los archivos a alguna memoria. En lo que respecta al punto 3 de refertilización, hay dos formas que podemos actuar. Una es con un diagnóstico a nivel de suelo y otra es con un diagnóstico a nivel del cultivo. A nivel del cultivo hay algunas herramientas. Una de ellas puede ser el SPAT, que nos mide de algoritmo la concentración de nitrógeno y podemos hacer estrategias según cómo se está comportando ese lote. Lo que ustedes ven como lote 1 es un índice verde en un momento clave, concretamente en B5, B6 de un maíz, y el índice verde toma valores de 0 a 1, donde más cercano a 0 hace referencia a una calidad inferior, y cercano a 1 a un buen estado del cultivo, tanto en salud y el desarrollo. Por lo tanto, en este caso tenemos que tomar una decisión. Si buscamos elevar los valores bajos de índice verde, o si asumimos que tienen alguna otra limitante y por más que uno aporte nutricionalmente lo que corresponda, no vamos a tener un buen retorno de eso. En este caso se fertilizó a tasa variable y los colores naranja fueron con menor densidad en kilos, ¿sí? Referida de nitrógeno, mientras que el color oscuro fue con mayor kilos por hectárea, ¿sí? Y si no, podemos hacer el manejo a través de incorporar fertilizantes en siembra, por ejemplo, con el mapa de productividad, como es el caso de la imagen que está por debajo. Utilizamos ese mismo mapa de productividad que nos da un diferencial de potencial para hacer la fertilización o un arranque iniciador del cultivo. Luego, la refertilización no solo sucede en gramíneas, maíces, trigo, también en girasoles. Hay casos como el equipo de ARAC, que también no solo nos permite actuar en pre-siembra con los barbechos, sino puede hacer tasa variable pico a pico en
en la refertilización, y esto es una prescripción en un momento clave de un maíz. El control de velocidad de la aplicación y la calidad de la aplicación es fundamental para garantizarnos que la estrategia que estamos decidiendo utilizar sobre el cultivo sea realmente efectiva y se cumpla sobre el lote. Esto es asumiendo que no disponemos de equipamiento que nos permita hacer fertilización o refertilización variable, se divide el lote en dos y un sector fue con una dosis manual, llamémosle, de la distribución del fertilizante de 120 kilos y otra área fue con 80. Y aquí abajo vemos los resultados. Una vez que se cruza la información, tenemos que 120 kilos, por ejemplo, el rendimiento del trigo fue de 4.49 toneladas, mientras que 80 kilos fue 4.53. Es decir, que acá los 120 kilos no lograron superar a los 80. Terminado la etapa de refertilización, seguimos con el seguimiento de cultivo, donde en el seguimiento de cultivo hacemos referencia desde la siembra hasta incluso puede ser la misma cosecha. Y ustedes pueden ver, partimos de imágenes de diciembre 2017, vamos avanzando en el tiempo, 20-25 de diciembre, todavía es muy incipiente la emergencia, el 7 de enero ya comienza a haber actividad sobre el lote, un poco irregular, que esa irregularidad va asociada también a sectores donde hay rebrote de malezas. El fines de enero, como ustedes pueden ver, ya el lote está cubierto y mostrando ya indicios de un diferencial en el lote o una variabilidad intralote que la vamos a acarrear durante todo el desarrollo y se expresa aún más en momentos críticos como pueden ser febrero, fíjense, y ya luego entramos en madurez fisiológica. Esa variabilidad nos permite dimensionarla también y ya saber cómo se va a comportar el rendimiento en esas áreas. En el seguimiento de cultivo muchas veces también hacemos un análisis en la historia del lote y en este caso nos encontramos que por no controlar bien las malezas vemos que hay un escape, una falencia o falla en la pulverización, que normalmente los errores de alguna labor se expresan más con líneas rectas bien marcadas, como es en este caso, y eso lo acarreamos y las consecuencias de la paga de cultivo, que vemos que luego, ya cuando estamos abajo, en las imágenes de abajo, el 23 de marzo ya vemos que en este caso el maíz estaba tendiendo a tener una tendencia a un índice verde amarillo, que eso quiere decir que son valores inferiores al verde oscuro, y esos valores, al ser más bajos, ya nos da indicio que vamos a tener menor rendimiento en esas áreas. Las recorridas y reportes, tenemos casos que se han documentado de daño por granizo, donde podemos ir de forma dirigida, evaluar el daño, dimensionarlo, ponerle un valor, ponerle un alcance en hectáreas de ese daño y una gravedad porcentual. Tenemos tasa de crecimiento que de alguna forma nos permiten tomar decisiones mucho más eficientes si corresponde o no corresponde hacer una refertilización foliar, por ejemplo. Si vemos que tenemos tasas de crecimiento negativas, el cultivo tal vez va a responder a otro tipo de fertilizante y no el foliar. Podemos hacer una clasificación de NDVI para evaluar la situación en un momento y ya tal vez hacer una estimación de rendimiento. Son todos casos que han sucedido de empresas que los comparten en la red y nosotros los sociabilizamos y los intercambiamos para ir analizándolo y ponerlo al alcance de todos. La tasa de crecimiento, lo que está en el mapa de la derecha, nos indica en rojo que hay una tasa de crecimiento negativa que se vio mucho en la campaña 17-18 por estrés causado por falta de lluvias, lo cual el crecimiento no avanzaba, se estancaba de los cultivos.
la clasificación de NDB y sobre todo juega un rol muy importante en la posición que podamos llegar a tomar en el mercado en las especialidades, en este caso es garbanzo, vemos el estado de los cultivos, le colocamos también un número respecto a hectáreas. El seguimiento de los cultivos sin duda refleja la diferencia en el crecimiento y en el estado dentro del lote del cultivo y nos puede hacer tomar decisiones asociadas a eso. En este caso, lo de la izquierda es una empresa que hizo una aplicación de foliar para poder sortear el problema de suelos calcáreos que tenía, reflejaban estos colores rojos, y ahí es donde más fertilizante foliar ha colocado, ¿sí? A la derecha tenemos, como ven claramente, en color rojo dice estrés, o sea, la soja estaba estresada y se reflejaban colores amarillos, verdes, mientras que todo el otro área estaba en colores azules. Ayudar al cultivo a sortear o a de alguna forma aplicar productos que puedan ayudar a una instancia paliativa de esta situación de estrés, sin duda se va a reflejar en un rendimiento. Si el cultivo está estresado, tal vez va a abortar flores. Si nosotros logramos que lo pueda sortear esa situación, vamos a garantizar tener más flores, vamos a garantizar tener más granos por planta, y lo cual eso se va a expresar en rendimiento. En pre-cosecha, el mismo criterio de utilizar el índice verde para clasificarlo, colocarle unas hectáreas y a campo, cada uno de nosotros utilizar esta herramienta para proponerle al productor o a la empresa colocar un valor por cada color de rendimiento, nos va a ayudar a tener un rendimiento promedio ponderado a la realidad que realmente estamos percibiendo a nivel satelital. En este caso, este rendimiento ponderado es mucho más certero que si yo voy y tomo solamente una o dos muestras sobre todo el establecimiento, que tal vez va a ser un análisis más distorsionado al no hacerlo dirigido. Las estimaciones de rendimiento 30 a 40 días antes de cosecha tienen muy buena relación, como ustedes pueden ver. Vemos acá que hay áreas que se habían estimado con menor rendimiento y efectivamente fueron con menor rendimiento una vez que lo cruzamos con el mapa de rendimiento. Había índices verdes que estaban en valores de 0,38 en el mismo momento para el cultivo, y había sectores que tenían de 0,64, prácticamente el doble de índice verde, lo cual se refleja en más del doble de rendimiento, ¿sí? De 0,99 toneladas a 3,52 toneladas. Esto es lo que es el cultivo de soja. Estas herramientas no solo toman alcance en lo que son la producción agrícola, sino también en la producción ganadera. En este caso es un establecimiento donde disponía de cultivo de maíz, y llegó un momento que había que tomar decisiones de qué sectores tenían potencial de rendimientos en kilos de grano, y el resto iba a ir a parar y terminar en una planificación forrajera donde se iban justamente a hacer reservas forrajeras. Y en este caso se llegó a la conclusión de que había 284 hectáreas marcadas en color rojo, que la situación de cultivo de maíz era muy mala, y había 302 hectáreas que podía tener alguna esperanza de rendimiento en kilos de grano. Y se planificó la confección del forraje de esta forma, ¿sí? Donde se le indicaba al servicio de picado que vaya justamente a cosechar y a picar a los sectores marcados en rojo de cada lote. Este es otro caso, asumiendo el mismo criterio. En un momento se toma un índice verde previo al picado, se marcan zonas, donde en este caso todo lo azul debería haber ido por supuesto, planificando una labor que no entorpezca demasiado la operatoria de esa labor. Vemos el NDVI posterior y una imagen tomada de dron para realmente dimensionar cómo queda finalmente la labor ejecutada.
Otra de los casos es, previo a llegar a la cosecha, es ir estimando, cuando eventualmente tenemos problemas más que nada de anegamiento, qué cantidad de superficie hemos perdido de ese cultivo, y en este caso 30 días antes la superficie estimada para cosechar estaba en 102 hectáreas, ¿sí? Y la cosechada real, medida por monitor de rendimiento, fue de 112,76, apenas 0,25 centésimas de hectárea tuvimos de diferencia de lo estimado a lo realmente cosechado. Esto sirve mucho porque es distinto pensar de tener 150 hectáreas sembradas a tener 150 hectáreas cosechables. Hay un rango muy amplio que nos sirve mucho tenerlo de antemano, esa información, porque ya sabemos que esas 150 hectáreas no las vamos a tener cosechables a todas, sino que vamos a tener 112, asumiendo una pérdida. La planificación del productor es mucho mejor. En todas las etapas, GeoAgro y las redes socios está disponible para la capacitación de contratistas y operarios. Sabemos que, como mencionábamos en el inicio, incorporar a los equipos técnicos al trabajo y que sepan por qué tenemos que gestionar cada vez más y mejor nuestra información, no solo en calidad, sino en la cantidad, ¿sí? Porque vamos a ir cada vez acumulando más, nos hacen que al ser parte se sientan parte, entiendan para qué se utiliza y eso se ve expresado en los resultados. GeoAgro tiene un equipo de apoyo donde es totalmente viable constantemente estar consultando y disponiendo de posibles soluciones a eventuales errores o problemas que surjan, sobre todo en cosecha, que es una etapa crítica. Eso es en pre-cosecha. En cosecha, GeoAgro procesa absolutamente el 100% de los mapas de rendimiento, algunos con mayor rapidez y efectividad, otros con algún tiempo de procesamiento, dependiendo de la marca y equipo que estemos hablando. Lo que resulta muy bueno de disponer en este caso es que no solo contamos con el rinde por puntos y por áreas, sino que disponemos de la velocidad y de avance de esa cosecha. Lo que está casi diría yo que plenamente relacionado de forma directa con la calidad de la labor. Es decir, a mayor velocidad muchas veces tenemos pérdida de cosecha, y eso en este caso podemos medirlo. Finalmente, toda campaña cuenta con un cierre de campaña y un análisis de las estrategias utilizadas en esa campaña. Y en este caso les mostramos cómo los reportes automatizados de la plataforma 360 colaboran en agilizar el análisis de esta campaña. Y en este caso, la imagen de la izquierda muestra cómo estamos cruzando el mapa de productividad obtenido en análisis histórico con el mapa de rendimiento, lo cual hace una escalera, en este caso descendente, hacia la derecha, donde partimos de los sectores de muy alta productividad con un rinde de 5,88 toneladas y terminamos en los sectores de baja productividad con 5,39. El desafío es comenzar a manejar esa variabilidad y dimensionarla. Podemos mejorarla, podemos asumirla que vamos a tener una limitante muy grave que se pueda corregir o no. También, una vez que comenzamos a gestionarla y a manejarla, vemos cómo en este caso es un mapa de productividad que se tradujo en una decisión que fue de densidad variable de maíz, y tenemos los sectores donde tuvimos 1,39 toneladas, que tenía una limitante muy grave, que era salinidad, salino sódico, fueron con 43.000 semillas por hectárea y rindieron 1,39, y en este caso el gráfico es ascendente, terminando en 68.000 semillas con 5,88 toneladas.
En este caso, estamos hablando de la aplicación de fertilizantes y cualquiera de las labores que se ejecuten a tasa variable es totalmente viable y potable y compatible poder cruzar esas estrategias de ambientes con el rendimiento si disponemos del mapa para saber cómo fueron las respuestas de cada uno de los cultivos a las estrategias agronómicas implementadas. Podemos estar hablando de siembra, fertilización, podemos estar hablando de una aplicación por pulverizadora de fertilizantes foliares, ¿sí? Es diverso la cantidad de aplicaciones o estrategias que se pueden hablar según el manejo que quisiéramos hacer. En este caso también se llegó a analizar el sector del lote que se picó a forma por ambientes, se llegó a analizar cómo se comportó el área que realmente estaba pensado dejar para picar porque sabíamos que tenía un potencial limitado, ¿sí? En este caso es el área nombrada como 1, eran sectores del índice verde que deberían haberse picado, pero por una cuestión, insisto, en hacer viable la operatoria no se han picado y se han cosechado, han rendido 2.57 toneladas, mientras que como número 2 aparece el sector que realmente se pensó dejar porque el potencial de rendimiento veíamos que era superior al resto. Y porcentualmente vemos que acá la diferencia es amplia, de 2.57 a 3.7 toneladas, la diferencia es de más de una tonelada, lo cual es muy alentador, asumiendo que esto es un maíz en plena seca, con ese rendimiento y con los valores que ha tenido el grano en ese momento, es una muy buena decisión que el productor la ha valorado mucho. Bien, para ir cerrando, sabemos que hay múltiples tecnologías, hay múltiples herramientas que por sí solas no nos garantizan que podamos tomar decisiones, sino que hay que hacer una implementación metódica de eso y utilizando esas herramientas como un medio para tomar acción y decisión, que esa acción y decisión nos van a llevar a construir un mejor y mayor conocimiento con las decisiones siempre fundadas en que queremos ser cada vez, no es que solamente queremos ser, debemos ser cada vez más rentables y más eficientes para poder sostenerlos en el tiempo, productivamente hablando. Es por eso que toda la red y todo el equipo de GeoAgro queda a disposición de que se sumen y que juntos podamos hacer que acortemos los tiempos de aprendizaje de ustedes, debido a que nosotros ya hace 10 años que venimos con una trayectoria que la podemos volcar a toda una red amplia de productores y asesores. Así que los invitamos a que sean parte.